paso un panorama que se avisora para la semana, algunas cositas, algunos punteos sobre lo que nos va dejando un país que parece no tener un cauce, ¿no? Hay una buena noticia, que la buena noticia está relacionada claramente al turismo. De eso el oficialismo va a apuntalar con esa información. Es decir, la reactivación económica está en cierta forma aparejada también con el movimiento que se genera a través de nuestro país en días como estos. Por supuesto, esto no es solamente un índice positivo que pueda llegar a tapar lo que conocimos el día miércoles, que fueron los datos de inflación. Y como siempre digo, el dato de inflación o el signo o el número porcentual no significa que esto cambie tu vida. Cambia tu vida al ir al supermercado, al kiosco, etcétera. Eso es lo que realmente cambia tu vida y no que te muestren cuánto es la inflación, ¿sí? Porque algunas familias gastan más, otras menos, algunos cuidan un poco más, otros menos. Y la verdad que esto sirve claramente como un indicador también para ir a las negociaciones salariales. Que dicho sea de paso, en nuestra provincia y en otras localidades también, en otras provincias también o jurisdicciones, empezaron a discutir temas relacionados a un reacomodamiento en términos de lo que se espera para este año. Es decir, ¿y qué se espera? Y bueno, se espera que la reactivación económica venga aparejado de que no solamente empiece a bajar la inflación, como consideran desde el gobierno nacional, que lo van a empezar a hacer a partir del mes de abril, es decir, que en el mes de abril no vamos a tener el mismo índice que tuvimos en marzo, al cual se consideró, para mí, por un error, el más alto del año, sino que también tendrían que empezar a ajustar los salarios. Alguien dijo por allí, y coincido, que en la manera de ajuste, decirme un ajuste sin decir que es un ajuste, es justamente con una inflación elevada. Es decir, se toman una inflación elevada, no aumentan de manera significativa en los salarios y esto genera que el poder de pérdida de poder adquisitivo, ¿no? Y está clarísimo que esto se ve ya hace algunos años en nuestro país, que hubo quizás algunas correcciones donde pudimos estar un poco mejor, pero lo cierto es que si se compara, hay algunas cositas que son comparaciones, algunos datos, no cositas, algunos datos que nos hacen pensar de cuánto vale nuestro salario. Y quizás estamos más atados hoy a lo que es el dólar, hoy siempre, nuestra historia económica, el dólar. Si ponemos a vernos que nuestro salario en dólar en un determinado año era de tanto, a ver a cuánto es hoy. Y eso claramente, el salario en términos generales, pero sobre todo lo que es el ingreso mínimo y demás, perdió muchísimo valor en los últimos años. Y cuando hablo muchísimo, hablamos de que estamos hablando en algunos casos de hasta el 30 o 40%. Y esto claramente es lo que afecta a las economías familiares y que muchas veces permite, o no permite, mejor dicho, que se puedan llegar a desarrollar algunas pretensiones, es decir, que se pierdan algunas expectativas en términos económicos cotidianos, familiares y coyunturales, ¿sí? Imagínense lo que puede llegar a ser también para las personas que por ahí tienen menos posibilidades, ¿no? Las personas que tienen aún más dificultades para llegar a fin de mes. Y cómo se da esa situación, digamos, es peor, digamos, ¿no? Porque las expectativas, que si bien ya son reducidas, se reducen a un poco más, que es básicamente, como se dice, parar la olla. Hay algunas señales, además de este movimiento turístico, entiendo que van a empezar a reactivar algunas otras negociaciones con sectores industriales y empresariales desde el gobierno nacional para poner el foco en parar el aumento o los aumentos de precios. ¿Cuál será el primer paso? Bueno, habría que ver en principio qué trae Guzmán, el ministro de Economía de la Nación, del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Va a llegar allí a Washington, creo que se reúne en Washington, donde va a realizar un meeting para tratar de empezar a acomodar algunas cuestiones que están relacionadas a mostrar los papeles, ¿sí? Porque eso es lo primero, es mostrar los papeles. Esto es lo que venimos haciendo y claramente
me imagino que empezar a trabajar en función de los lineamientos que le dé el Fondo Monetario Internacional. Para aquellos que creían que esto no es una pérdida de soberanía, bueno, acá está el primer indicio, van a ser los primeros, el primero de unos sucesivos pasos que seguramente se van a dar a conocer en todo este año. Bueno, dicho esto, escuchamos música a esta altura de la mañana, 7:16 de la mañana en todo nuestro país. Bienvenidos a este